World Congress Colombia 2022. Nuestra última conferencia académica del día de hoy y es para el doctor Alexis Santiago Naranjo Solano. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Alexis Santiago Naranjo Solano. Él es médico especialista en medicina ortomolecular y el nombre de su conferencia es Manejo Integral del Dolor y Errores Más Frecuentes. Bienvenido, doctor Naranjo. Muchas gracias a todos. No sé cómo agradecer que estén acá. En verdad sé que ha sido un día muy agotador. Y sé que estoy sobre tiempo, pero les quiero pedir en 15 segundos, por favor, que se pongan de pie. Porque sé que estamos cansados, todos nos queremos ir para la casa ya. Pero por favor, póngase de pie, estírese un momento, le prometo que va a valer la pena. Por lo menos eso es lo que espero. Muevan un poquito la cabeza. A ver si nos movemos un poquito. Perfecto. Muchas gracias a todos. Por favor, tomen asiento. ¿Es con ese? Perfecto. Bueno, cuando el analgésico no es suficiente y siempre que hablamos de historia, de todo lo que tiene que ver con el tema de dolor, recuerdo una historia que intenté, en verdad, ubicar el contexto científico y todo, pero en sí es un chismecito o es un cuento que habla que a un profesor de una universidad muy prestigiosa le consultan que en qué momento inicia la humanidad, que en qué momento dejamos de ser ese primate y nos convertimos en humanidad. Se dice que todos pensaban que iban a comenzar a hablar de griegos y egipcios, pero el profesor habla de esta imagen y es una imagen donde vemos un hueso roto, es un fósil de un hueso que tiene un callo óseo, de una reparación, ¿verdad? Y él habla que desde este momento comienza la humanidad. ¿Por qué? Porque esta persona necesitó que alguien le cuidara, porque no podía protegerse, porque no podía obtener alimentos, y entonces se plantea que desde ese momento somos seres humanos, somos seres pensantes. En algún momento hablaba con alguien y un experto en historia me hablaba del periodo de Neandertal. Después hablaba con algunos ortopedistas, especialmente con el doctor Carrillo, al cual aprecio muchísimo, y me decían, no, ese fémur tiene que ser más de acá, más cerquita, pero bueno, el punto es que la evidencia está ahí, ¿ok? Entonces, ¿por qué hablamos de dolor? Bueno, lo primero es que todos los profesionales en salud, y que me corrijan, a no ser los que hemos tenido formación en dolor o en cuidado paliativo, prácticamente el tiempo que le dedicamos al dolor es realmente corto. De hecho, muchos hablamos de dolor como un accesorio, ¿verdad? Hay una faringoamigdalitis y hay dolor. Hay un síndrome de colon irritable y hay dolor, ¿ok? Hay una fractura y hay dolor. Pero ¿quién nos habla de dolor? Y muchas veces profundizamos un poquito más en el dolor cuando estamos hablando de farmacología. Pero venimos a hablar de dolor. Este es un estudio muy interesante de 1,700 personas entre los 14 y los 76 años sobre cuál es el síntoma o el signo al que más le temen. Incluso hay análisis donde se habla del síntoma al que más se le teme en el momento de la agonía. Y lo interesante es que más del 90% habla del dolor, ¿ok? Un 60% habla de disnea y menos de un 35% habla del vómito. O sea, quiere decir que el dolor es ese fantasma al que todos le tememos. Cuando hablamos de una intervención quirúrgica, todos pensamos en el dolor. Cuando hablamos de un procedimiento, todos hablamos del dolor. Entonces, no quiero hablar mucho de la parte de estadística, pero sí hablar que un 34% de la población mundial se plantea que tiene un dolor crónico, un dolor grave, y que se habla que más de un 27 o 21% de los pacientes están deprimidos. Pero ¿a quién le toca hablar de dolor? Porque cuando yo tengo un problema renal, pues voy y busco un urólogo. O si tenemos un problema en próstata, buscamos un especialista, un urólogo en ese sentido. Si alguien tiene un problema ginecológico, va a buscar al ginecólogo. Si yo tengo un problema
ortopédico, voy a buscar al traumatólogo, al ortopedista, pero ¿a quién le toca hablar de dolor? ¿Le toca al paliativista, al médico ortomolecular, al homeópata? ¿A quién le toca? Y hay una frase que me encantó, la escuché en una conferencia de un mexicano y hablaba obviamente de Emiliano Zapata y decía, la tierra es del que la trabaje. Ahora, si la vamos a trabajar, hay que trabajarla bien, ¿ok? Entonces, seguimos hablando del tema de dolor, recordando que es una experiencia desagradable, pero no solo eso. Tal vez ustedes venían pensando hoy que yo les iba a hablar de conceptos como la hiperalgesia o la analgesia, y no les voy a hablar de eso. ¿Y cómo me podría sacar ahorita 3 o 4 minutos para hablar de la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, cuando ya varios de los compañeros han hablado de eso? Entonces, importante, cuando hablamos de escala, no importa si usted utiliza la de Madrid o la de Miami, lo importante en el dolor es que no podemos definir si un paciente está evolucionando bien si no lo medimos. O sea, cuando yo tengo el primer análisis del dolor, tengo que venir a hablar, en el caso de los niños, de la escala frutal o la escala visual análoga o la escalita, la que usted quiera. Pero desde el día 1 que el paciente llega, tenemos que tener una evaluación lo más objetiva posible, porque en la misma definición se nos dice que es difícil de objetivizar el dolor. Ahora, la doctora Cicely Sauder, que es una de las gestoras o de las fundadoras del cuidado paliativo, dice que el dolor se puede convertir en el centro de la vida del paciente y de su familia. Y lo vemos en la consulta. A veces el paciente dice, doctor, yo quisiera ir a visitar a mis familiares, pero con este dolor de rodilla sé que no puedo ir. O los pacientes le dicen a uno, yo quisiera llevar a papá a la playa, pero es que con ese dolor de espalda que tiene, no me atrevo a sacarlo de la casa. Entonces, hay que recordar que el dolor repercute directamente en la calidad de vida del paciente. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes? ¿Ok? Yo les planteo 2. Este es desde mi óptica en los últimos años. Uno es en base a la semiología y otro es en base al enfoque. En base al enfoque, hay que recordar que cuando hablamos de dolor, como cualquier otra condición de la salud, no podemos hablar solo de la biología, sino que tenemos que hablar del patrón psicológico y del patrón social. Y aquí todos hemos estado hablando de eso. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad, ¿de qué depende la vida? Y yo les digo, si la vida depende de la química, pues yo podría agarrar en una licuadora y pongo carbono y pongo aminoácidos, ¿verdad? Y pongo una serie de electrolitos, lo muevo, lo tiro en una bandeja y tendría vida. Quiere decir que la vida no depende solo de la química, como muchas veces nos han hecho entender. Obviamente el dolor es una experiencia subjetiva y vean qué interesante, un fenómeno que tenemos todos. ¿Qué hacemos con el dolor? Llega un paciente a nuestra consulta y valoramos la semiología del dolor, valoramos los antecedentes patológicos familiares y personales del paciente, hacemos un resumen sindrómico, un diagnóstico diferencial, una impresión diagnóstica, luego generamos una serie de complementarios que apoyen nuestro posible diagnóstico y cuando tenemos ese diagnóstico generamos una respuesta, una herramienta farmacológica y elegimos el fármaco. ¿Pero qué ve el paciente? El paciente ve algo muy simple. El paciente dice, yo llegué con dolor y el doctor llegó y me dio un analgésico. Ahora, con relación al enfoque, nunca tener un enfoque en túnel con relación al dolor. No es un enfoque solo biologista. El dolor, no podemos hablar de dolor sin medir la capacidad muscular y sin valorar la vitamina D, que es otro tema en el que hablamos en el concierto pasado, en la actividad pasada, donde yo les hablaba de la osteomalacia. Y cuando les hablaba de osteomalacia, les hablaba que en América Latina tenemos 7 de cada 10 personas que andan en la calle con un diagnóstico de fibromialgia, cuando podríamos hablar de una osteomalacia. El reposo absoluto posoperatorio es otra de las técnicas que habría que esperar y el tema de la mala higiene postural. Ahora, recordamos que el dolor tiene un arco reflejo y puntualmente les quiero hablar de la sustancia P, que es una de las grandes anónimas en el tema del dolor. Y hay que recordar que cada una de las diferentes fibras que tenemos en la sensibilización del dolor responde a la sustancia P. Ahora, interesante, si tenemos un dolor nociceptivo, en parte a lo que es la semiología, podemos hablar de un dolor visceral o de un dolor somático. Y si estamos hablando de un dolor neuropático, estamos hablando de una lesión del sistema nervioso central
o de un dolor funcional. Ahora, si vemos eso, no importa si usted tiene un dolor neuropático, que es lo más común que yo veo en mi país, les podemos dar toneladas de AINES, les podemos dar toneladas de analgésicos, que estos pacientes van a responder a los neuromoduladores, incluso en algún momento a los cannabinoides y a los anticonvulsivantes. Por último, recordar, y para ir aterrizando, que en la modulación nociceptiva depende tanto de la cognición como de la emoción. Ahora que hablábamos de las 3 esferas, si el paciente entiende qué me pasa, si el paciente entiende por qué tengo ese dolor, tengo herramientas a nivel psicológico para que el paciente controle el dolor. Y el otro tema es el tema de la emoción. Obviamente la producción de endorfinas también tiene que ver con la liberación de neurotransmisores. El 5-hidroxitriptófano, que es un precursor hermoso en lo que tiene que ver con la producción de serotonina, nos ayuda para tener una herramienta con el dolor. Luego, cuando hablamos del sueño, del apetito, de la calidad de vida de los pacientes, de la capacidad funcional, si yo puedo hacer que ese paciente vuelva a trabajar, voy a tener un impacto sobre el dolor. Rápidamente recordar que el dolor agudo tiene un daño tisular, a diferencia del dolor crónico. Algunos expertos hablan de 3 meses, otros hablan de 6 meses, pero lo importante es que en el dolor crónico ya hay una afección directa en espejo sobre cierto grupo de neuronas. Por último, diferentes mitos de los que podemos hablar, como que los pacientes llegan con la información que yo me tengo que adaptar al dolor. El paciente llega y le dice, es que el doctor me dijo que me tenía que adaptar el dolor. Si puedo recordar cuánto me duele, el dormir mal, por supuesto, que afecta al dolor. Si duele más por la noche, por supuesto. Antes pensábamos que era un mecanismo fisiológico, pero hoy nos damos cuenta que hay una evidencia científica de la sustancia P. ¿Ok? Pues reír disminuye, o sea, el estado emocional del paciente me ayuda a disminuir el dolor. El no hacer ejercicio mejora el dolor, no. Si yo puedo poner, y lo vemos en los posoperatorios, si podemos hacer que ese paciente camine y se mueva lo más rápido, es mejor. El dolor no genera daño orgánico, eso es mentira, ¿verdad? Que es algo que a veces creemos que el dolor no le va a afectar en nada al paciente. Y por último, la generación de medicamentos, ¿verdad? La utilización de medicamentos genera adicción. Si el paciente está bien diagnosticado, si el paciente tiene una modulación adecuada, no tiene por qué generarme ningún tipo de adicción. Son algunas herramientas de las que les quería hablar, como el omega 3, como la utilización de la condroitina, la terapia neural que en mi caso me ha repercutido muy positivamente con los pacientes, y por supuesto la utilización del beneficio del microbioma. Ojo con el dolor, siempre hay que medirlo antes. Hay algunas terapias integrativas como la fisioterapia, como la intervención familiar, la utilización de terapia neural, de acupuntura y por supuesto el ejercicio. Y por último, hablarles de una frase que nombro en todas mis conferencias del libro Las leyes de la medicina del doctor Siddhartha Mukherjee, donde dice: si solo tienes un martillo, todo te parecerá un clavo. Si solo tenemos AINES para tratar el dolor, solo AINES le vamos a mandar al paciente. Si nos abrimos de mente, si ampliamos nuestro horizonte para tener técnicas para estos pacientes, vamos a tener una mejor intervención de ella. Y por último, una frase de un gran profesor, ya no nos acompaña en esta dimensión, pero siempre tengo un instante para hablar de él, el doctor Rafael Milano, que era psiquiatra, y él me decía siempre, no fue mi profesor en pregrado, pero fue mi gran amigo y me enseñó muchísimas cosas, y él decía: nadie puede curar solo con pastillas. Si quieres que el paciente mejore, tienes que tocarle el alma. Muchas gracias. CISDED,